apoyando no solamente a la congregación, al ministerio del Espíritu, sino al único negocio en la faz de la tierra que produce gloria, honra e inmortalidad. Y ese es el Evangelio, la solución para todos los asuntos de la vida. Si tiene su Biblia por ahí, les recomiendo que la vaya abriendo, porque en un rato vamos a estar leyendo unos textos que son sumamente importantes. Gracias, José. Que son sumamente importantes que podamos ver ahí, marcar, señalar, guardar. Porque hoy vamos a dilucidar, vamos a profundizar también en un tema que es sumamente crucial, neurálgico, importantísimo, para que nosotros podamos ser mucho más efectivos en nuestro caminar por esta tierra. Quiero agradecer a mi esposa por colaborarme en todo, porque sin ella todo lo que yo hago para el Señor me sería muy engorroso, muy difícil, pero ella siempre está allí para ayudarme y para colaborarme en todo. Gracias, mi amor. Bueno, pues hoy, como en cada reunión, nos convoca la palabra. Y siempre trato de ponerle un título. Ya Lluvia ahí les dio un adelanto. Siempre trato de ponerle un título para que sea de alguna manera un referente a donde nuestro pensamiento pueda arribar. Muy importante el título, porque ya tenemos algo, ¿no?, donde enfocarnos para recordar cuando salgamos de aquí. A muchos hermanos que van a otras congregaciones, en esta congregación no pasa. Aquí todos son muy atentos y muy entendidos, pero en otras congregaciones yo he visto, por ejemplo, hermanos que me hablan: oye, qué bueno estuvo el servicio, la reunión el pasado sábado, pasado domingo, qué sé yo, cualquiera que sea el día donde se congregan, y yo le digo: cuéntame, ¿y qué fue lo que compartieron? No sé, pero estuvo glorioso. Pero viejo, ¿cómo no sabes qué fue? ¿Cuál fue el tema? A ver, ¿cuál fue el título del mensaje? Oye, tú sabes que no me recuerdo, pero había una presencia de Dios. Entonces, esto es una cosa demasiado incoherente, al menos para mí lo es, el hecho de que nosotros nos reunamos para que nuestra mentalidad sea transformada a la mentalidad de Cristo, para que los pensamientos que aún retienen nuestro avance espiritual suelten nuestra mente y que nosotros vayamos a ese lugar a ser escolarizados, a crecer espiritualmente, y que ni siquiera nos recordemos del título de lo que se compartió. Imagínense cuánto más entonces el contenido. Entonces el título del mensaje de hoy, como bien Lluvia dijo hace un momento, es francotiradores del Espíritu. Pensando un poco en los asuntos de la vida y en lo que está escrito, pude llegar a ciertas conclusiones, y son estas conclusiones las que quiero compartir con ustedes el día de hoy, y quisiera que pusieran mucha atención. No se preocupen ahora de momento por tomar nota ni nada, sino que estén bien atentos, no a la voz de Yanko, sino a lo que el Espíritu puede plasmar ahí en sus corazones. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo he tenido momentos que, estando escuchando al predicador, el Espíritu
me ha afirmado en una palabra puntual, que hay veces que no es no está ni tan apegada, ¿verdad?, a lo que en ese momento el pastor está diciendo o el ministro que está predicando, pero es por allí que entra. Entonces lo primero que tenemos que honrar siempre es lo que venimos a hacer aquí, y es que venimos a estar atentos a una palabra que Dios quiere impregnar en nuestro ser, porque esa palabra nos va a abrir el camino a la mentalidad que queremos abrazar. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es la mente que hemos venido a despertar. Es allí a donde como francotiradores debemos apuntar. El Señor le dijo a Moisés: mira, Moisés, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Ve a ver qué tú haces con eso, porque eso es sumamente importante. Quiero comenzar diciéndote en esta mañana que un francotirador del espíritu es alguien que en alguna medida, queriendo buscar una medida mayor, abandona todo lo que es. En ese momento que está apuntando, que está teniendo en cuenta todos los factores externos para poder ser preciso, es alguien que abandona, incluso le pone pausa a su respiración, a todo lo que es, y se vuelve uno con lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es dar en el blanco. Y el hecho de dar en el blanco significa que hay una muerte que se tiene que producir para que vidas sean salvas. No estoy hablando de guerra, por favor, estoy hablando de algo espiritual. Ya saben que la palabra pecar significa errar al blanco, es decir, hay algo que nosotros debemos apuntar para que se produzca la muerte y la vida que como ministros competentes del Espíritu que somos, debemos colaborar. Usted viene a este ámbito a colaborar con que algo ocurra, y ese algo es una muerte y una vida. Usted tiene la misión, y yo también, como ministros del Espíritu, en un solo disparo, producir muerte y producir vida. Diga, como ministro del Espíritu, cuando yo apunto, porque está escrito que en la boca está, en la lengua dice, puntualmente, dice, en la lengua están el poder de la vida y de la muerte. Entonces, a través de qué tan efectivo nosotros seamos como francotiradores del Espíritu, entonces así será nuestro éxito como colaboradores del propósito eterno. La verdadera vida es el despertar de la conciencia espiritual. La conciencia espiritual, es importante que entendamos que jamás se apresura al fracaso. La conciencia espiritual jamás se apresura al fracaso, siempre observa, como todo buen francotirador, observa, tiene en cuenta todos los factores que tiene que ver con el disparo que él va a hacer o ella va a hacer. Cuando digo francotirador, ya ahí están incluidos varón y hembra, y luego acciona y su fe va impregnada en el disparo. Me gustó mucho algo que estaba hablando con Nixon el otro día, de cuando él iba a casar, y él me dijo ciertas cosas y no lo dijo por él, ni el tema surgió ni por mí ni por él, sino que ya yo venía trabajando en esta palabra ya de hace algún tiempo,
y surgió eso y me gustó y se me quedó y eso me hizo pensar en algo bien importante. Y es que muchas veces los disparos más efectivos no son los que se hacen directamente al blanco. Porque en este mundo donde nosotros estamos, todo se mueve. Y muchas veces nosotros queremos ser tan directos en algunas cosas y generalmente lo que hacemos es errar. Hay veces que el ser tan directo puede herir en vez de hacer morir aquello que es necesario que muera para que la vida pueda surgir. Y Nixon me decía, por ejemplo, que a cierta distancia él tenía que calcular y a veces tiraba 12 pies más adelante por el recorrido, la trayectoria del proyectil, teniendo en cuenta el movimiento o lo que se pueda generar desde el momento que tú disparas hasta que ese proyectil llega. Y así mismo es la vida espiritual. Pero vamos a ver algunas cosas. Y mientras Lluvia estaba cantando, vino a mi mente el último de los milagros que Jesús hizo antes de ir a la cruz. Y fíjense qué interesante que nosotros, como francotiradores del Espíritu, tenemos que abrir bien el lente para nunca cerrar los oídos. Y eso fue precisamente lo que Pedro hizo. Se va a producir algo que en la historia de la humanidad era determinante y Pedro aún no entendía cuál era su misión. Así que el Señor ya les dice, es necesario que esto acontezca, tengo que ir a la cruz. Hay cosas que se han de generar a partir de este evento que es necesario que ocurra. Jesús estaba determinado, se lo había comunicado a ellos y Jesús y Pedro lo primero que hace es cortarle la oreja a Malco. Nosotros no podemos cerrar los oídos de las personas al evangelio y muchas veces con palabras hirientes, porque si lo que tenemos en la boca es una espada, no podemos sacarla para cortar oreja. Inmediatamente Jesús le vuelve a colocar la posibilidad de escuchar, porque Pedro estaba lleno de ira. Y quiero aprovechar para decirte que me está viniendo información que un francotirador, cuando está orando, no puede estarle dando de ningún. Mire, esto es muy importante porque esto es algo que se produce todo el tiempo y en la oración, no de nosotros. Nosotros somos entendidos y sabemos orar, pero en la oración de muchos que aún no han alcanzado luz, lo que se produce es una situación donde le están dando instrucciones a Dios. Señor, mira qué injusto es este hombre, Padre. Señor, que la ira de Pedro caiga sobre él. Tú has visto cuán injusto ha sido con tu hijo, Señor. Entonces, si la oración se vuelve una situación donde nosotros le damos instrucciones a Dios de lo que tiene que hacer, nosotros no estamos entendiendo nada. Un francotirador es alguien que recibe instrucciones. Ustedes no han visto en las películas que incluso hay alguien que le está dando instrucciones al francotirador. No recuerdo cómo se llama el nombre de esa persona, pero todo francotirador tiene una especie de escudero, no sé cómo se llama, no me enfoqué en buscar esa información, pero esa persona está mirando y le dice 4 grados al norte, 5 grados arriba. Invítame a almorzar cuando termine el... Entonces, el tipo se va guiando
por las instrucciones que le va dando, vamos a llamarle su escudero, para poder ser efectivo. Cuando nosotros como francotiradores del Espíritu entramos en la oración, en ninguna medida tenemos que darle instrucciones a Dios. Hay personas que toda su oración estriba en darle instrucciones a Dios. Y cuando usted entra en la oración, usted entra a plantearse usted mismo los eventos de los cuales usted está participando, no para dar, sino para recibir instrucciones. Entonces, por esta razón, debemos entender también que todo francotirador del Espíritu es alguien que esencialmente tiene la capacidad de observar y de ser meditativo en cuanto a lo que está observando. Son dos facultades del Espíritu: observador y meditativo. Diga, observador y meditativo. Ahora, ¿qué significa meditativo? Porque ya del observador hemos hablado. Hay un mensaje que está en YouTube, que lo colgamos allí, que habla específicamente del observador. Si no lo ha escuchado, escúchelo, y si no se recuerda bien, vuélvalo a escuchar, que está muy bueno ese mensaje. Pero quiero decirte que meditativo es un estado de conciencia en el que se observa el pensamiento. Usted sabe que usted puede observar el pensamiento. Eso científicamente se conoce como introspección. Entonces, el que es observador y meditativo también observa el sentimiento, porque muchas veces las emociones nos desenfocan y nos desvinculan de lo que nosotros debemos hacer, de nuestra efectividad como francotiradores. Y la que está a tu lado, cuidado con los sentimientos. Los sentimientos provienen del corazón y muchas veces son engañosos. Usted no debería dejarse guiar siempre por los sentimientos, porque los sentimientos muchas veces lo único que hacen es desfalcarle el bolsillo y la cuenta bancaria. Usted tiene siempre que ser guiado por el Espíritu y por la verdad. ¿Cuántos aquí por emociones no han hecho cosas así y lo han sentido? No es que yo sentí hacerlo. Sí, por eso es que tienes tantos problemas financieros. Entonces nosotros debemos dejar de ser tan sentimentales y tan emocionalistas y enfocarnos en lo que verdaderamente es conveniente. ¿Estamos ahí? Entonces, meditativo es un estado de conciencia, repito, en el que se observa el pensamiento, el sentimiento, cualquier contenido cognoscitivo, sensorial, emocional, fisiológico o conductual. Diga, conducta. Porque hay veces, yo no sé si a usted le ha pasado, yo no sé si usted ora como yo, pero muchas veces nosotros tenemos conductas que en el propio momento donde las estamos teniendo no nos percatamos. Es como si fuéramos otra persona. Pero si usted es alguien de oración, yo me imagino que a las 72 horas no es que se dé cuenta. Si usted es alguien de oración, es alguien que usted pone en la mesa del Señor al menos lo que usted hizo en el día anterior. Y yo no sé si a usted le viene eso y usted se siente hasta ridículo con usted mismo. Porque, ¿pero cómo yo hice esto? Pero ¿cómo yo dije? Y siento pena no ajena, sino propia. Y digo, ¿pero qué? Pero ese fui yo. No puede ser. ¿Cómo se me ocurrió a mí decir eso? Pero qué tipo tan ridículo. Y ahí es cuando se genera el cambio. Cuando tú mismo
te miras al espejo y te das cuenta que ese no eres tú, o al menos no es quien debería ser. Entonces, para eso también es la oración de un francotirador. Es alguien que se puede mirar al espejo a cara descubierta y decir, no, ese no es lo que, eso no es lo que debería ser. Ese no es el Cristo que yo debo expresar. Y cuando tú tienes un diagnóstico, cuando tú identificas algo, entonces puedes comenzar a trabajar en base a eso. Entonces, la oración es algo a lo que recurrimos para encontrar un diagnóstico. No es para pedir cosas ni nada de eso. Nosotros estamos completos en Él. Las cosas se irán dando, las cosas se irán manifestando en la medida que nosotros podamos tener una expresión mayor de Cristo. ¿Usted cree que al Señor Jesucristo le faltó algo alguna vez? ¿No es acaso que todo se produjo en el momento indicado donde debía producirse? Yo nunca vi que el Señor Jesucristo tuviera escasez de nada. Ahí nunca faltó plata, nunca faltó comida, nunca faltó ningún tipo de provisión, el mejor vino, el mejor cordero, el mejor burrito del área, cuando quiso, lo tenía él. Y no habían dealer en Israel. Y lo mandó a buscar y ni aún los dueños protestaron. Pero eso es una dimensión que nosotros vamos a alcanzar. Por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros fluimos en esta dinámica de observar y meditar, por lo general vamos a dar en el blanco. Hay una garantía cuando tú no te apresuras y te tomas una pausa para poder observar y meditar en relación a todo lo que está aconteciendo, que te garantiza un resultado favorable. Por eso es que nunca debemos hablar apresuradamente, ni tomar decisiones apresuradamente. Claro, existe el momento donde ya todo ha sido observado, todo ha sido meditado en la oración, y tú estás esperando ese momento y tú sabes cuándo es ese momento, y cuando se da, tú lo que tienes es que accionar. Pero anterior a eso, lo que ha pasado es que tú, como todo francotirador, has llegado al lugar idóneo, te has posicionado, has sacado la cuenta de todas las cosas que pueden afectar, pueden desviar lo que tú has venido a hacer, lo has tenido en cuenta y has esperado el momento. Diga conmigo, siempre hay un momento idóneo. Siempre hay un momento idóneo, adecuado para cada cosa. Por ejemplo, las mujeres, las más inteligentes, saben cuándo es el momento de poder solicitar la compra de esa cartera, de esa prenda, de ese vehículo que ellas quieren. Las de verdad, las que son francotiradoras, estudian el momento, estudian la personalidad de su víctima, tienen todas esas en cuenta y en el momento, hermano. Y yo no sé por qué, estando acostadas en la cama, ya le puedo soltar el micrófono y que venga a predicar una de ustedes. Ustedes nos pueden enseñar a nosotros cómo se ejecutan esas acciones. Entonces, una cosa es disparar a la ligera cuando no conoces ni has tenido en cuenta nada, y otra muy diferente es hacerlo cuando te has preparado, cuando te has posicionado y has sabido esperar. Fíjese bien, observar y meditar son columnas ancladas al fundamento de la fe que colaboran
en el proyecto de la vida. Voy a repetirlo. Observar y meditar son columnas ancladas al fundamento de la fe que colaboran con el proyecto de la vida. Hasta que usted no sea un buen observador que medita acerca de todas las cosas que forman parte del ámbito en que usted se mueve, usted no va a ser un buen colaborador del proyecto de la vida. Usted va a andar apresuradamente y yo voy a andar apresuradamente y lo que vamos a hacer es un cúmulo de errores y fracasos. Pues dentro de toda esta estructura espiritual tan simple y tan compleja al mismo tiempo, hay una pregunta que quiero poner sobre la mesa en esta mañana para que en nuestras decisiones la tengamos en cuenta. Y esa pregunta es: cuando nosotros disparamos, ¿qué estamos matando y a quién le estamos dando vida? Cuando usted se dispone a abrir su boca y agarra ese fusil que es su lengua, ¿con qué propósito usted lo hace? ¿Con el propósito de matar qué? ¿Y con el propósito de darle vida a quién? Hay escenarios de nuestra existencia donde la vida y la muerte dependerán tan solo de un disparo. Por eso, antes de hablar, antes de alar el gatillo, es necesario saber muy bien a dónde estamos apuntando. Conozco personas que de la doctrina de su religión se la saben toda. Que de la Biblia se saben un montonal de textos. Tipo Nicodemo. Cuando usted lee en lo que conocemos como los evangelios sobre Nicodemo, usted se da cuenta que Nicodemo era un especial dentro de los judíos. Era lo que se conoce como un rabí, un principal dentro de los sacerdotes. Para tú poder ser un principal dentro de ese sacerdocio, tú tenías que dominar la Torá. Tenías que saber lo que los profetas habían dicho. Tenías que memorizar los salmos. Es decir, en cuanto a Biblia, aunque en ese momento la Biblia no existía, lo que existía era la Torá, los profetas y los salmos. En ese momento, de esos manuscritos, a Nicodemo no había quien le hiciera un cuento, era un principal. Sin embargo, como francotirador, era totalmente inefectivo. Póngase a pensar en esto por un momento. Estamos hablando de un tipo que, sabiendo todo lo que sabía, conociendo de tapa a tapa todo lo que en su tiempo era la Biblia, ni siquiera había nacido de nuevo. El tipo sale de noche a querer cazar, pero el problema es que tú no puedes decir ser francotirador y no saber ni siquiera quién fue el que creó el viento, la bala, el fusil, la montaña y la diana. Y es a este, o al que habitaba en él, a quien Nicodemo le va a preguntar. Y Jesús deja una cosa bien clara. Tú puedes conocer
en conocimiento natural. Por eso dice el apóstol Pablo, después que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Tú puedes conocer todo de lo que dice el libro. Pero si no ha ocurrido un cambio de naturaleza que te hace ser un observador efectivo y alguien que medita con profundidad, tú no has hecho absolutamente nada, tú no has nacido de nuevo. Y ni siquiera puedes interpretar las cosas que son del Espíritu. Jesús le dice, pero ¿acaso siendo tú maestro, tú no sabes de qué va la cosa? ¿Cómo es posible que tú me estés haciendo esta pregunta? Tú tienes que, se la puso bien en clara, tú tienes que nacer de nuevo. Ay, voy a decir algo fuerte, lo digo. El tema está en que yo identifico ministros de 20 años en el ministerio que se paran a predicar con una congregación de miles de personas que sí, se saben la Biblia, pero no han nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo no es hablar una jerigonza. Nacer de nuevo tiene que ver con ser un francotirador efectivo que cuando dispara en su lengua tiene un fusil con una mirilla telescópica que da en el blanco. Y al menos lo que dice es coherente. No andan confundiendo el aceite con la sangre y la víbora con el león. Entonces, que una gente se conozca bien la Biblia, eso no significa nada. El pobre Nicodemo le dijo, ¿y qué tengo que hacer? Tengo que meterme de nuevo en el vientre de mi madre. Era un niño en la fe. Yo me imagino que Jesús se sintió bien frustrado. Tiene que haberle quitado el fusil en ese momento. Y tú no dispares para ningún lado, viejo, porque tú eres capaz de matar al que tienes que darle vida y darle vida al que tienes que matar. Sí, tú te imaginas que tú no sepas ni a dónde tú estás disparando. Bueno, pues lamentablemente así están un % grande, y déjame quedarme ahí, de la mayoría de los que predican el Evangelio. Pero en realidad, el poder de la vida y de la muerte en su lengua es un total desastre. Le tiran lo mismo al enemigo que a los de su bando. Ay, mi madre. Entonces, mire, es que alguien puede hacerse pasar por francotirador. Hay mucha gente haciéndose pasar por francotirador. Hay mucha gente haciéndose pasar por espirituales. Pero, ¿cómo tú identificas un francotirador del espíritu? Por el fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando usted se pone a pensar, vamos un momento al principio. ¿Por qué se generó el tema del pecado? Quiero hacerlo pensar un poquito. ¿Por qué se generó el tema del pecado? Sí, fue por una desobediencia, pero quiero que piensen en que en el principio, cuando dice, y Dios creó al hombre, cuando Dios crea a Adán, porque Génesis 5 dice que el varón y la hembra se llamaban Adán, dice, cuando Dios creó al hombre, mujer y hembra los creó. Dice así, perdón, varón y hembra los creó. Gracias, ministro. Ya estoy metido en él. Varón y hembra los creó. Dice, y Dios creó al hombre. Eso es, hombre es género. Dice, varón y hembra los creó.
Diga, ambos se llamaban Adán. Espérense, vamos a leerlo un momentico. Espérense, vamos despacio. Génesis 5:1, vamos a leer todo. Quiero que esto se entienda muy bien, es crucial. Me dice cuando estén ahí. Mire, escuchen un momento. En verdad lo que pasó en el principio, cuando dice que Adán pecó, póngale pausa, déjelo ahí, que ahora vamos a leerlo. Cuando dice que Adán pecó, es que se comenzó a ver separado de todo. ¿Okay? Cuando Adán pecó, es que se comenzó a ver separado de todo. ¿Quién es un francotirador del espíritu? Es alguien que a través de su acción lo que está es venciendo una distancia. Hello. Un francotirador está venciendo. Dile que está a tu lado, tenemos que vencer toda distancia entre nosotros. Dígale a su pareja, por favor, tenemos que vencer toda distancia entre nosotros. Un francotirador es alguien que apela al diseño del principio. Está quitando la distancia del medio para que podamos vernos unidos a todo. Dile, papi, para que seamos uno. Vamos suavecito. Entonces, cuando dice que Adán pecó, es que se comenzó a ver separado de todo. Por eso es que se usa esa palabra que conocemos como pecado, pero que significa errar al blanco. Porque a partir de ese momento se generó un sistema de error que no formaba parte del diseño de Dios, porque se creó una distancia entre todo. Cuando Pablo habla de la nueva creación en Cristo, dice que todo fue reconciliado. Diga esa palabra, reconciliado. Es decir, que todo fue vuelto al uno. Y el propósito de la luz en nosotros es que lo comencemos a ver. Cuando nosotros estamos en luz, es que nosotros ya no vemos distancia. Nosotros nos vemos como uno, principalmente con esa persona que es nuestro cónyuge y es con quien más importante tenemos que ser uno. En esta perfección del ser, entiendes que ya no le puedes tirar a nadie, porque te haces daño a ti mismo, sino que debes apuntar con la luz que está en ti. Debemos apuntar con la luz que está en nosotros para que toda oscuridad, porque todo es por causa de las tinieblas, toda oscuridad se vaya del medio. Es saludable poner a funcionar esto, repito, primeramente con esa persona que es nuestro cónyuge, es la persona más cercana o con la que más conexión tenemos todo el tiempo. Porque ¿con quién mejor para poner a funcionar todo lo que nosotros estamos aprendiendo del Señor? Y dice Génesis 5:1, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Cómo llamó el nombre de ellos? Y entonces Eva, ¿quién es? Ah, bueno, eso es otro mensaje. Y de eso ya hablamos en el pasado, pero vamos a volver a hablar de eso en cualquier momento. Así que si usted pensó que el varón se llamaba Adán y la mujer se llamaba Eva, todavía usted no está entendiendo bien lo que es unicidad.
Por eso, si usted no entiende, si usted no entiende que el varón se llama Cristo y la iglesia se llama Cristo, entonces tampoco usted está perdido. Porque Cristo y la iglesia uno son. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso que los dos se llamaban Adán. Entonces, ¿cuándo viene el problema? El problema del pecado no es un problema de, ay, me fui a emborrachar o todas esas cosas son cosas que se generan después. Dile a que está a tu lado, eso vino después. Por eso, cualquier situación de enfermedad, cualquier situación de falta de avance, porque todo eso lo podemos resumir como falta de avance, que usted quiera solucionar, eso es a través de la luz. Eso no puede ser ni con reclamo, eso no puede ser con exigencia. La persona que está enferma, la persona que tiene una situación de lo que sea, tiene que ver. Jesús está en una boda, está todo el mundo borracho, habían pasado súper bien esa gente. Y cuando se acabó el vino, ustedes ven que Jesús en ese momento no se pone, porque ustedes tomaron de más, todas esas cosas, no. Ellos digo, espérate, estamos de fiesta, de todas maneras, hoy no es el día de resolver esto, déjenlo que tomen, vamos a convertir el agua en vino. Para que amanezcan con bastante dolor de cabeza mañana y sepan que esto es veneno, que esto no es medicina. Puede ser medicina cuando tú lo llevas bien. Porque a mí el vinito no hay quien me lo quite. Pero el problema es cuando tú vas más allá que te haces daño a ti mismo. ¿Tú me entiendes? Pero todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Es algo lindo las relaciones íntimas. Hágalo 5 veces para que usted vea cómo se va a sentir. Sí, estamos hablando aquí a calzón quitado. Entonces, caballero, todo tiene un balance. Disfrute del balance y sepa que se va a volver a dar. La mujer nadie se la va a llevar de ahí. El vinito nadie se lo va a llevar, está ahí, es suyo y Dios le va a seguir proveyendo. Pero todo es para disfrutar, no para hacerse daño. Entonces, el tema de la separación es el tema en sí. Cuando tú te ves separado de todo. Cuando tú crees que lo que tú estás comprando se lo estás comprando a ella y no eres capaz de disfrutarlo tú. Es cuando viene el problema, porque todavía no te estás viendo en el uno. Por eso que cuando Dios llega, tú sabes lo que maldijo a Adán. Ay. Adán no lo maldijo haber comido del árbol. Adán lo maldijo que cuando abrió su boca con su escopeta apuntó donde no debía y dio donde no debía. Porque Dios viene y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Pero ¿quiénes eran Adán? Diga, el varón y la hembra. ¿Usted sabe cómo respondió él? Él respondió desde la separación. ¿Saben lo que dijo? Porque Dios no estaba preguntando dónde estaba. ¿Dónde estás metido? ¿Estás detrás del escaparate? No. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Estás en la separación del pecado o estás en la unicidad del Espíritu? ¿Tú sabes lo que dijo él? La mujer que me diste se vio separado. Allí fue donde vino toda la catástrofe y fue expulsado del huerto. Quiero decirte algo, mujer, quiero decirte algo, hombre. Si tú has decidido en tu vida estar con esa persona, si tú has decidido en tu vida hacer ese negocio, si tú has decidido partir por ese camino y avanzar, tú no puedes hacerlo desde una mente de separación. Tienes que hacerlo desde una mente de unicidad, porque allí es donde está garantizado el éxito. No hay tal cosa como que esto es mío y eso es tuyo. Si has decidido hacerlo, mire, yo le voy a decir una cosa aquí en confianza, en familia, porque todos los que nos están oyendo son familia también. Ya
nosotros, ya, yo con mi esposa, yo no discuto por tema de que si compramos esto, que si compramos lo otro. Ella tiene acceso a todo lo mío y yo tengo acceso a todo lo de ella. Nosotros tenemos todas las cosas en común. Ahora, ya por ejemplo ella se manda y compra y eso, y viene bien contenta con sus cosas, y mami, qué rico, qué bueno, vamos a disfrutar de eso. Tranquila, mi amor, no te preocupes. Cuando se acaba el dinero nos vamos para un puente con los niños y nos bañamos en el río. ¿Cómo? ¿Cómo un puente, mi amor? Amor, para abajo, tranquila, tranquila. Cuando no haya para la renta y cuando no haya, vamos para abajo un puente y vamos a ser felices. Entonces cae en cuenta, se vuelve uno conmigo. Dice, oye, la verdad es que tenemos que cuidar nuestra economía, porque ir a dar abajo un puente no está en nada. ¿Tú me entiendes? Pero ya no, ya las cosas. Porque fíjense, si vamos a estar buscando el éxito, tenemos que estar en un mismo pensamiento. Pero el tema es que cuando tú entras en un ataque, en una discusión, estás cortando los oídos como Pedro. Y ya ahí no hay entendimiento. Quiero decirte algo el día de hoy y voy cerrando ya. Escucha bien lo que te voy a decir. En una discusión se cierran los oídos espirituales. Porque nos vamos a la carne y en la carne no hay acceso, no hay revelación y no hay entendimiento. Todo lo que se va a producir en un cambio permanente, no un cambio de hoy y que mañana hacemos otra cosa, en un cambio permanente, porque los cambios del espíritu son permanentes, tiene que hacerse desde una revelación. Desde un conflicto las cosas no se entienden. Desde un conflicto lo único que se genera es separación. Cuando usted quiera poner sobre la mesa algo que usted quiere comunicar y es importante para usted, hágalo en el momento más lindo. Cuando la relación o el momento de la relación de ustedes, del diario vivir, está en su máximo esplendor. Cuando nos estamos riendo y usted hace así y toca por aquí, toca por allá, ese es el momento. ¿Me entiende? Cuando el corazón está dispuesto. Porque si el corazón se cierra, el espíritu no puede escuchar. Por eso también cuando usted vaya a predicarle a alguien, lo primero que se tiene que ganar es el corazón, la confianza de esa persona. Usted puede tener la palabra más especial y más reveladora en la faz de la tierra. Si usted no se ha ganado la confianza de esa persona, esa palabra no va a llegar porque la persona está cerrada. Asimismo, un francotirador, cuando abre el lente de su fusil, apunta discretamente para que su proyectil sea certero, muera lo que debe morir y resucite lo que ha de tener vida. Gloria a Dios. Ponte de pie un momento, ponte de pie un momento. Vamos allá a despedir con una oración. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, te damos gracias por este tiempo.